La aparición de la hoy Virgen de Guadalupe el 9 de diciembre de 1531 en las cercanías de la Ciudad de México conmocionó al mundo. Hoy, la Gualala, como le llaman, fue, ha sido y será el símbolo de fe y el amor en Cristo Jesús. ¿Podría repetirse un momento así, que renueve una vez más la fe de los católicos en el mundo? En el año 2006, una hostia consagrada que estaba a punto de ser recibida por una persona apareció manchada de sangre en la copa. Se empieza a dar la comunión a la gente y una de las religiosas que iba en ese momento, al darle la comunión a la señora, a una señora que estaba en la fila, ella ve la hostia manchada de sangre. Ya no le da la comunión, sino que regresa al altar y le dice al padre Rayito que pues está la hostia manchada de sangre. La hostia ya estaba en la copa manchada de sangre. Estaba en el copón. Para esto pues yo estaba en el área de donde tenía la computadora para el sonido y yo volteo a ver hacia donde están ellos. Aparte traía pues unas hojas que estaba leyendo y volteo a verlos a ellos y veo que está el padre, otro religioso, Fray Chava, Madre Arelí, la cofundadora, pues estaban ahí en el altar, sorprendidos, se les veía una cara como de mucho asombro y yo me quedé así como diciendo, pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que hay ahí? Cuando veo que me hacen señas de que me acercara, entonces, perdón, pero la emoción, yo dejo mi lugar, voy al altar y al ver el copón, pues veo la hostia manchada de sangre. En ese momento yo lo que hago es ver, no puedo describir la emoción que se siente, como un calor, como una brisa al mismo tiempo, pero ver la hostia, yo les digo que me quedé como en un estado de éxtasis. Un padre llamado Raimundo Rey Esteban, apodado Padre Rayito, pareció ser el elegido para canalizar este fenómeno llamado en primera instancia de la mancha roja. Lo extraño es que para él no fue la primera vez, sino la segunda. Cuando sucedió, nuestro fundador, el Padre Rayito, que es Raimundo Rey Esteban, pero se le conoce como el Padre Rayito, se comunicó con nosotros, a la comunidad, para avisarnos del evento que habían tenido. No era el primero, era el segundo que él tenía, el mismo le había pasado en Santo Domingo. Fue el boliviano Ricardo Castañón, quien resulta ser más reconocido en México y otras partes del mundo que en Bolivia. A raíz de su experiencia de haber estudiado un sinnúmero de fenómenos de esta naturaleza, como el Cristo que llora en Cochabamba, el llamado por el obispo del estado de Guerrero a certificar o desmentir lo que sucedía en este fenómeno. Lo que nosotros hacemos desde el punto de vista científico es tratar de explicar qué puede haber sucedido. 6 años, 6 largos años de este estudio puesto en manos de científicos y médicos. Algunos que recibían incrédulos un pedazo de la hostia con sangre, otros que solo recibían la mancha rojiza, que al presentar sus informes se maravillaron. El doctor Eduardo Sánchez, reconocido forense mexicano, es uno de ellos. Sabemos hasta este momento
que la mancha rojiza que nosotros encontramos, porque así lo manejamos en un inicio como mancha rojiza porque no creíamos, actualmente es sangre. Y que esa sangre tiene tipificación de AB, de tipo de sangre. Y que esa tipificación, y que ese tejido que hemos encontrado corresponde a músculo de corazón. Doctor, le vuelvo a hacer la pregunta una vez más. Claro. ¿Hay la posibilidad de que alguien haya puesto? Definitivamente se descarta esa posibilidad. No hay posibilidades toda vez de que se observaron cambios estructurales ahí en las muestras que nosotros veíamos microscópicamente, que correspondían a manera reciente, como si yo hubiera hecho el corte el día de ayer, el día de antier, cuando ya llevaba yo tres meses con la muestra. Definitivamente se descarta de que alguien hubiera llegado y me hubiera colocado esa muestra. Observábamos algo muy curioso y lo vamos a ver en una presentación. Yo tengo aquí mi hostia de manera paralela, y si yo coloco un líquido, va a traspasar de aquí hacia acá, pero todo de manera uniforme, porque todo el tejido de la hostia es uno solo. Sin embargo, lo que veíamos es que se respetaba esta parte y esta parte inferior, pero en medio corría un pequeño hilo de sangre. Y eso me da la indicación de que del interior de la hostia sale y se refleja sobre toda una de las superficies. ¿La sangre sale del interior de la hostia? Así es. Pero esta sangre, lo que es más sorprendente, es que mantiene en su interior vida. Sí, es sangre viva, que en un cuerpo como una hostia regenera tejido y sangre fresca. La muestra sanguínea fue enviada al doctor Carlos Parellada, reconocido médico guatemalteco que investigó la hostia y nos cuenta. Lo que pasa es que yo me encargué de organizar el estudio en Guatemala con el patólogo y con un instituto que se hace estudio de ADN también, en que ninguno de los dos sabían que estaban viendo. Cuando nosotros les dimos la hostia, definitivamente ellos pusieron muestra desconocida, en base a que yo les dije que era un estudio muy importante, pero no podía revelarles el origen, a pesar de la insistencia de ellos, porque para un médico o un científico necesita saber qué está analizando para ver qué encuentra. Y por supuesto a nadie le gusta analizar algo desconocido y qué hallazgos va a tener. Entonces, pero así fue, y la verdad aceptaron hacer el estudio y pues por eso estamos acá. Doctor Parellada, ¿qué encontró usted en la hostia? ¿Qué encontró con el tema de la sangre? ¿Cuál fue el final de esta investigación suya? Pues nosotros encontramos que hay evidencia de tejido, hay unas fibras que no pueden concluirse por el patólogo que exactamente fueran músculo cardíaco o músculo estriado de alguna otra parte, pero era muy sugestivo, junto con glóbulos blancos, glóbulos rojos, células grasosas, tejido conectivo. Algo muy importante es que encontramos una vacuola, o sea, una célula vacuolizada, en la cual significa que posiblemente es un macrófago que está digiriendo otras células que ya estaban deterioradas, o sea, haciendo como una limpieza. Y eso, pues, como hablábamos... ¿El tejido se estaba reavivando, reactivando? De alguna otra manera, sí, ¿verdad? O sea, en ese instante, la muestra que se tomó, hay evidencia de que hay una célula que está fagocitando, o sea, está comiéndose tejido destruido. Y eso es un proceso activo, ¿verdad? Es dinámico, o sea, en ese momento que se tomó la muestra se encontró eso. Repasemos. Esta hostia contiene sangre del tipo AB positivo. Los médicos concluyen que es sangre del miocardio del corazón. Es sangre por su composición de una persona que en el momento sufre dolor y hasta tiene un infarto. Se encontró en ella células macrófagas, es decir que la sangre está aún viva, genera más sangre y sobre todo tejido vivo. Todo esto en una hostia. Pero una conclusión que sorprende más aún es que la sangre es la misma encontrada en la Sábana Santa de Turín. La ciencia ha dicho su verdad. Una ciencia que no tiene nada que ver con la fe, pero con cuyos resultados la ha avivado en miembros de la Iglesia y los fieles en México. ¿Cómo ha recibido la noticia hoy de este resultado científico de la hostia? Pues con mucha alegría, yo ya lo vengo siguiendo desde hace tiempo. Es más, el doctor Ricardo Recasón lo llevé a mi parroquia hace tiempo, porque yo creo que es necesario, primero nosotros los sacerdotes, tomar conciencia que lo que nos dio regalo de Dios, y que yo también les hago reflexión a mi parroquia,
El primer milagro eucarístico de anciano fue por un sacerdote que vio que estaba haciendo. Yo creo que tenemos que retomarnos los sacerdotes y retomar el regalo tan precioso que Dios nos ha dado de ser un instrumento de una precisión. Amén. Emocionados, es algo realmente para uno que quizás la fe que hace falta con esto, la verdad que es una emoción tremenda. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Qué siente usted en su corazón que le dice este milagro? Bueno, en verdad que Jesús siempre nos ha acompañado y que hoy quiere manifestarse con más fuerza. Es algo sorprendente. Es la misma señora que ese día en el año 2006 debía recibir esta hostia en comunión, que sentada en medio de cientos de personas que asistieron a esta presentación, siente una vez más saltar su corazón y de su boca brota: Jesús nos ama. Esa hostia que cayó y sangró era para usted. Así es la hostia que a mí me iban a dar a comer. Fue ese 22 de octubre del año 2006 en el auditorio municipal de mi ciudad natal, Tixla de Guerrero, estado de Guerrero. Mire cómo la gente aplaude. ¿Qué le parecen los resultados de esta hostia y la sangre estudiada? Me siento realmente impactada. Nosotros supimos desde el primer instante que era un milagro, porque nadie puso esa sangre. Pero teníamos que comprobarlo científicamente, y ahora que el doctor Castañón, que Dios lo bendiga, y a todos ustedes también, se ha encargado de darnos los resultados que son realmente maravillosos. ¿Qué le puedo decir? Dios existe y aquí está con nosotros. ¿Qué le está diciendo Dios, señora, a través de este milagro? Muchas cosas. Mi compromiso más grande para poder seguirlo sirviendo desde mi humilde silla de ruedas, para que mucha gente se convierta, para que mucha gente crea y sepa que Dios existe y que los milagros se están realizando, aún a todo, de la gente que no cree en Él.